Ahí sí, bienvenidos a este 11º programa, capítulo de Espejo Constitucional, donde comparamos la Constitución vigente, ¿cierto?, con lo que nos propone la Convención Constitucional, con esta nueva Constitución. Hoy 11º capítulo ya. Increíble cómo ha pasado el tiempo. Y bueno, les recuerdo entonces siempre dar like a este video, compartirlo en sus redes sociales. También nos puedes apoyar desde la página web piensaliberal.cl a través de Patreon y Flow, ¿cierto? Y les recuerdo también nuestro concurso, nuestra nueva meta de 10.000 suscriptores. Suscríbete y gana. Todos los suscriptores entonces pueden participar de este sorteo de 6 títulos liberales, 6 libros que pueden venir a complementar tu biblioteca liberal, una real biblioteca liberal, más o menos son 6 textos, un precio referencial de 150.000 pesos, como dice ahí. Entonces solo tienes que poner, suscribirte a nuestro canal, ¿cierto? Y estarás ya participando. Así que pasa la voz. Muy interesante nuestro concurso de los 10.000 seguidores. Y bueno, entrando entonces en materia, les quiero hoy día hablar de plurinacionalidad. Juan Esteban, la tía Tarin me dice que amoroso. Hola, sobrino querido, ¿cómo estás? Chita, que hace frío. Hace mucho frío. Tenemos una mañana muy helada acá en Santiago, hoy día post lluvia, pero está saliendo el sol al menos por acá, por donde yo estoy. Bueno, y para hablar de este tema de la plurinacionalidad, ¿qué consecuencias tendría la aplicación de este concepto en nuestro país? ¿Esto qué cambios implica, cierto, en el Chile que conocemos? ¿Se va a terminar Chile como lo conocemos hoy día? Y para hablar de todo esto tenemos un invitado, un tremendo invitado. Él es abogado, es ex gobernador de la provincia de Cautín y director ejecutivo de la Fundación Raquisuam, Centro de Estudios Indígenas. Les hablo de Richard Caifal, a quien le damos una cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Richard? Tarin, un gusto de saludarte y compartir este espacio de conversación, de diálogo contigo y con los amigos que nos están apoyando en este instante. Muy bien, cuéntame, ¿dónde estás hoy día? ¿Dónde estás físicamente El tomando día de este... hoy me encuentro en Temuco, Tarin, con harta lluvia, harto frío, viento, pero muy contento. Hemos desarrollado una intensa agenda a nivel país, no solamente de manera presencial, sino también con mucha actividad a través del Zoom o plataforma, digamos, electrónica. Y tenemos también ya programado una actividad en Puerto Montt, en Osorno, en Los Ángeles, Concepción, así que ha sido bien intenso todo este programa de trabajo. Maravilloso, qué bueno, que hay que moverse para que podamos lograr entonces un resultado positivo el próximo 4 de septiembre Así es. en el plebiscito. Bueno, todo entonces, todas las fuerzas políticas desplegadas de norte a sur. Y bueno, para comenzar a hablar de plurinacionalidad, los quiero invitar al semáforo constitucional, ¿cierto?, de República. Y me voy a ir directamente a donde dice Estado plurinacional e intercultural, semáforo en rojo. Dice, el concepto de plurinacionalidad no es claro y no está definido por la propuesta de nueva constitución. Este supone una división de la nación chilena en diversas naciones. En cualquier caso, se privilegia a las naciones preexistentes, no reconociendo otros grupos nacionales que podrían alegar tener identidad en este ámbito. ¿Qué te parece esa taxonomía que hace República respecto de la plurinacionalidad, Richard? Mira, siempre trato de iniciar una conversación partiendo de que bueno, de que nuestra visión, ¿cierto? Que mi postura, primero que todo, yo soy mapuche y en general la gente lo tiene que saber que nosotros abogamos por los derechos indígenas. Entonces no estamos en contra de los derechos indígenas. Simplemente lo que estamos haciendo hoy día es eh, observar que respecto del texto que se nos ha propuesto, la convención yo creo que fue un poco más allá de lo que contiene la inspiración internacional, la norma internacional, la experiencia,
y como tú bien allí señalas, existe una ausencia concreta de lo que es la plurinacionalidad. Si nos remitimos a un diccionario, encontraremos de que en el fondo la nación está conformada por un grupo de personas que tiene una historia, tradiciones, religión, lengua, etc. Y eso en el caso de, por ejemplo, el pueblo mapuche, el pueblo aymara, Rapa Nui, se cumple, digamos. Pero eso hay que enfocarlo desde el punto de vista sociológico, ¿ya? Entenderlo desde esa perspectiva. Y lo que nosotros hemos abogado es que resulta también muy importante que todas las normas que finalmente forman el contenido de este concepto no alienten o no autoricen acción que vaya o tenga por objeto menoscabar la integridad territorial o la unidad política de los estados. Es un poco el principio básico de las, en este caso, de estos conceptos de plurinacionalidad. Y la experiencia internacional también nos habla de que existe, no es una situación nueva, lo que pasa es que a lo mejor para nosotros es novedoso, pero yo creo que los contenidos de esa plurinacionalidad, la ausencia de definición, es lo que genera incertidumbre, genera dudas, y un texto constitucional tiene que resolver esas inquietudes de la gente, no generar más dudas, más incertidumbres, más incertezas jurídicas. Y precisamente por ello nosotros decimos la opción del rechazo es una opción hoy día de esperanza, es una opción que convoca a la unidad país, una opción que nos entrega una perspectiva de cambio, pero sin colisionar entre nuestros derechos. Criticamos la ausencia de una definición correcta y los contenidos de esa plurinacionalidad. Entonces mucha gente nos dice, oiga, ¿por qué ustedes siendo mapuches no aprueban el texto? Porque contiene precisamente normas que nos llevarían a confrontarnos, incluso alentar acciones que los grupos extremos hoy día que están insertos acá en la zona sur de nuestro país, incluso el día de hoy ya supimos de una quema importante de maquinaria y camiones en el sur del país. Entonces, esos grupos pueden tomar esas normas y adecuarlas a sus objetivos, y sus objetivos son por la vía armada. Entonces, la coordinadora Arauco Mayico solamente hace 2 días atrás ya nuevamente indica de que el camino de ellos va a ser el camino de la violencia, de la vía armada, de la lucha, y que finalmente no concuerdan con la idea de la convención ni con la institucionalidad. O sea, ellos están realmente en otro objetivo que es muy alejado de las autonomías, sino que va más por el lado de las independencias. Y nosotros decimos, bueno, somos un país hermoso que tiene sus pueblos indígenas, que hay que reconocerlo. Nosotros creemos que es necesario, digamos. Yo sé que algunos pueden tener una opinión contraria, pero eso es lo que opinamos nosotros. Es bueno reconocer nuestras particularidades y que finalmente son el sello para el desarrollo. Eso es lo que esa es nuestra mirada para ir iniciando este debate. Claro, una cosa es reconocer a los pueblos indígenas, ¿cierto? Como organizaciones, como organizaciones humanas que estaban antes de la llegada de los españoles, pero otra cosa muy distinta es darles algunos privilegios, ¿cierto? Y la desigualdad entre la ley, evidentemente que la población no va a tener una buena acogida, ¿cierto? Mira, yo quiero, antes de quizás profundizar en el concepto de plurinacionalidad, darte un ejemplo de eso que es la consulta indígena. ¿Y por qué te lo traigo a colación? Porque mucho se ha hablado por estos días del apruebo para mejorar o apruebo para reformar. Entonces, mucha gente entra en la duda, ¿se podrá o no se podrá? Y nosotros decimos, primero que la consulta indígena tiene 2 definiciones en un solo texto constitucional, y las 2 definiciones que entrega son distintas. Y en la segunda, la primera está en el artículo 66, la otra está en el 191, en la segunda dice, o habla de todas las materias o asuntos que afecten a los pueblos indígenas en sus derechos reconocidos en esta Constitución. Entonces algunos argumentan, oiga, ¿por qué se preocupan tanto de la consulta si solamente está referida a temas de participación y cuando diga relación con los gobiernos regionales? Pero uno lee el texto y dice otra cosa, materias o asuntos que afecten en su derecho reconocido en esta Constitución. Y la Constitución parte señalando en su artículo primero que Chile es un Estado
plurinacional, intercultural, regional y ecológico. O sea, las materias son todas. Y tampoco se define el concepto de materias o asuntos. Queda un poco entregado a la libre interpretación. Yo entiendo por materia o asunto una cosa y tú puedes entender otra. Y volvemos al inicio otra vez que el texto no entrega certeza, no entrega definiciones. Por eso se dice que es inconsistente, incoherente y que nos da pie para múltiples interpretaciones, porque hoy día todos los abogados están interpretando el artículo de la consulta y todos llegamos a conclusiones distintas. O sea, poco claro. Sí, poco clara. Entonces, lo que hace una constitución o lo que debe hacer una constitución es establecer las reglas del juego, pero unas reglas claras para el inversionista, para el que quiera vivir, para el que quiera desarrollarse, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nosotros decimos. ¿Queremos nuestros derechos indígenas? Sí los queremos, pero no de la manera en que el texto lo contempla o lo señala. Bueno, te invito entonces, Richard, a ver la imagen de la norma vigente, lo que hoy día dice la Constitución vigente, entonces, para que, como dice nuestro título, espejo constitucional, vemos las dos normas. Entonces, en el capítulo primero, bases de la institucionalidad, artículo 3, dice: el Estado de Chile es unitario. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. Te invito entonces ahora a ver qué nos propone la nueva Constitución y que lo que hablabas tú recién. En el capítulo primero, vamos entonces, señor director, al capítulo primero, entonces, de la nueva Constitución, principios y disposiciones generales. En el artículo 1, inciso primero, se señala: Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. En el artículo número 2, inciso primero también, dice: la soberanía reside en el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones. Se ejerce democráticamente de manera directa y representativa, reconociendo como límite los derechos humanos en cuanto atributo que deriva de la dignidad humana. En el artículo 5, inciso primero, dice: Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Inciso 2, son pueblos y naciones indígenas preexistentes los mapuches, aymara, Rapanui, Licanantay, Quechua, Coya, Diaguita, Chango, Quehuéscar, Yagán, Selknam y otros que puedan ser reconocidos en forma que establezca la ley. Entonces, bueno, cuando uno escucha este primer concepto, Richard, se pregunta, ¿qué es esto de plurinacionalidad? Y a mí se me viene a la mente este concepto que uno tiene a veces de doble nacionalidad, por ejemplo, una persona que pueda ser chilena y española, pero es respecto de países distintos. Pero ¿qué pasa cuando dentro del mismo país entonces tenemos distintas naciones? Y me voy a la definición de la RAE, que dice que la nación es el conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno. Y en una segunda acepción dice conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. Entonces, Richard, ¿cómo podríamos definir este concepto de plurinacionalidad para que nuestros espectadores estén un poco más a caballo en este concepto tan nuevo, ¿no? Que uno no conoce? Mira, ejemplos de plurinacionalidad lo puede constituir España, donde tiene diversos idiomas, regiones autónomas, pero están claras las reglas del juego. Y eso es lo que insisto. Porque hay mucho temor de la idea, de la noción de plurinacionalidad. Pero nosotros decimos, claro, cuando se define adecuadamente o hay un reconocimiento importante y no se deja, por ejemplo, al legislador establecer los criterios para la conformación, para las atribuciones de una eventual autonomía, tú lo que haces básicamente es entregar la libre interpretación de la norma jurídica del texto constitucional.
y vamos a depender de los vientos políticos, del acaso, digamos, de lo que pueda ocurrir. Y lo que uno espera de una constitución es que primero no generemos la división, no generemos o alentemos, digamos, interpretaciones que atenten contra esta integridad territorial de la cual yo he hablado. Porque así lo refiere también la Carta de Naciones Unidas, no porque a alguien se le ocurra. Pero creo que se ha ido un poco más allá, como te decía al inicio, porque en materia, por ejemplo, de pluralismo jurídico, que vendría siendo el contenido de la plurinacionalidad, pues apunto a los contenidos más que al paraguas, porque el paraguas, el Estado sigue siendo unitario, eso también es importante. El paraguas que contiene este pluralismo jurídico que tampoco se ha definido de manera muy clara, en realidad, muy, muy oscuro, porque no define las materias que comprendería. Otras constituciones hablan de pluralismo jurídico y también es una realidad, pero definen el ámbito de aplicación diciendo que estos problemas dicen relación con personas de un mismo origen o de un mismo pueblo o de una misma etnia. No están referidas a cualquier persona, sino que, y a veces eso tiene mucha lógica, digamos, para resolver una situación en la cual yo tengo discrepancia, por ejemplo, el uso, tenencia, propiedad de un terreno indígena. Me parece que es de toda lógica a mí, por lo menos porque hoy día hay un procedimiento indígena y que facilita bastante más las cosas hacerlo bajo esa lógica que llevarlo a un procedimiento común y corriente. O resolver de manera adecuada o con pertinencia algunas situaciones que se dan acá en la región, digamos. Eso también hay que decirlo, no es que queramos una cosa muy extraña, no, o alejado de la red. Queremos cosas que tengan sentido común, que tengan lógica, pero eso no tiene definición. Es abierto. Entonces vulneramos un principio que es básico en el derecho, que es el debido proceso. No tener claridad de las reglas de juego, cómo se te va a juzgar, cuándo se te va a juzgar, quién te va a juzgar, y eso genera arbitrariedades. En vez de derechos generamos trincheras, tú allá, yo acá. Y eso es realmente algo muy complejo si está en el texto constitucional. Y lo mismo ocurre con los escaños reservados, cuando se dice que los indígenas, por su sola condición, deben tener un cupo en la estructura del Estado, en sus órganos e instituciones. Eso claramente se percibe de manera muy, muy arbitraria, muy injusta, y no es lo que nosotros pretendíamos en lo absoluto. Nosotros queríamos nivelar la cancha desde el punto de vista de la participación, porque había habido una exclusión y todos los acuerdos que se habían realizado del presidente Elwin en adelante, ninguno de ellos se cumplió. Entonces había poca confianza en la institucionalidad. Y esa desconfianza es la que queríamos evitar y es la que queríamos, como te digo, emparejar la cancha en cuanto a la participación. Pero aquí, obviamente, se fue mucho más allá y por eso estamos por la opción del rechazo. Queremos reglas claras, no queremos situaciones injustas ni arbitrariedades, sino que encontrarnos en nuestra historia, en nuestras raíces, algo muy, muy, muy sencillo. Richard, bueno, si esto se llegara a aprobar, ¿tú crees que en el sentimiento del chileno, de la población, se profundizaría el racismo en vez de unir, ¿no es cierto?, integrar a las comunidades originarias, digamos, en armonía? O sea, yo creo que en el fondo si uno ve que una raza tiene más privilegios que otra, uno como que el racismo aún se hace más profundo, ¿no? O sea, me refiero a la recepción de la población respecto de estos privilegios. Bueno, ya evidenciamos una animadversión en contra de la temática. Tú hablas de mapuche o indígena y ya hay gente que toma distancia de la conversación. Y eso era algo que nosotros no pretendíamos ni queríamos, o una parte importante, digamos. Hay otros grupos que realmente están muy, muy radicalizados y ellos tampoco quieren nada con Chile. Entonces, pero nosotros queríamos encontrar un camino, mirar nuestra historia, decir, aquí se cometieron injusticias, barbaridades y tenemos que repararlas. Y ahora comencemos a caminar juntos, ¿ya? Ese era nuestro espíritu. Pero, claro, tú indicas y yo también observo que hay normas que nos están dividiendo, que están generándose esa exclusión, ese racismo, y nosotros queríamos complementar, no integrarnos, que también una pequeña diferencia allí, complementar, porque nosotros veíamos que la integración era algo como, no sé, algo que nos generaba mucho ruido, porque cuando el hombre con la mujer se casan, no se integran, se complementan en su diversidad.
Entonces, nosotros como tenemos también elementos que son propios nuestros, ya sea la gráfica, el diseño, los colores, las tradiciones, eso es un complemento para el resto de la sociedad en lo que quiera ir desarrollando. Y acá en la región, por ejemplo, el turismo. Darle un turismo con identidad, un desarrollo propio, con denominaciones que son propias. Y eso sacarlo al mundo, créeme que seríamos el motor de la economía para este país. Pero claro, acá estamos colocando barreras, trincheras y nos estamos dividiendo. Y no es lo que la gente quiere, porque además hay una situación que es práctica. El doble de la población mapuche, por ejemplo, está en la región metropolitana, 614.000. Y solo 314.000 acá en la región. Por lo tanto, es una situación fáctica, de hecho. Entonces, ¿a qué estamos pretendiendo abogando? ¿A generar algo que no es real? La realidad nos desmiente, pero de manera muy drástica, y eso hay que trabajarlo. Hay que darle identidad a este país que a veces reniega un poco de su pasado, pero hay que mirar hacia adelante, no mirar las heridas. Las heridas hay que curarlas, sanarlas y ojalá buscar un camino en común, pero eso no ocurre con este texto constitucional, Karin. Exacto, nos divide, ¿no? Eso yo diría que básicamente es una constitución partisana. Bueno, tratando entonces de definir este concepto nuevo, el académico y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales José Rodríguez Elizondo, en una conferencia para el Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales, nos da una aproximación a este concepto. Entonces vamos a ver el video de José Rodríguez Elizondo. Adelante, señor director, con el video 1. El tema este que me acongoja de la plurinacionalidad de Chile. Es un tema que cuando apareció en palestra, cuando se planteó el inicio de la Convención Constituyente, yo lo tomé con mis alumnos ahí en mi programa de Relaciones Internacionales diciéndole, esto es grave. Esto es una cosa que nos va a cambiar el Estado-Nación, que es la clave de nuestra fortaleza, por un Estado plurinacional que necesariamente lo va a debilitar. Entonces lo empezamos a ver desde el punto de vista de la fuerza del Estado, este Estado portaliano que nos hizo destacar desde los primeros años de la República. Y yo siempre puse el énfasis en que el problema era cuántas naciones caben en un Estado-nación, que era un poco un acertijo. Tenemos 8 pueblos y naciones y otros pueblos que pueden ser reconocidos por ley. Bueno, primero hay una sinonimia muy curiosa entre dos conceptos que son muy densos en las ciencias sociales, pueblo y nación. ¿Qué es un pueblo? ¿Qué es una nación? Esto viene de la época de la familia, el clan, la tribu, el pueblo, la nación. Bueno, la nación es más que un pueblo, según todo lo que tengo entendido yo. Tiene que haber una cierta comunidad de territorio, de cultura, de historia, de proyecto común. Pero ahora yo veo que de una plumada se dice pueblo y nación, o pueblo o nación, y da lo mismo, y de ahí pasamos al Estado plurinacional. ¿Bastará una ley en Chile para convertir a un pueblo en nación e incorporarla al Estado? ¿Se dan cuenta ustedes? Razonando per absurdum, el pueblito llamado Las Condes de repente puede ser una nación y pasar a formar parte del Estado plurinacional. El pueblo de Rancagua puede convertirse en una nación, basta una ley, basta una mayoría política ocasional. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde está la seriedad jurídica de este pueblo que es casi fetichista del derecho? ¿Dónde está la seguridad, la seriedad jurídica? Se plantea el académico Rodríguez Elizondo. Al parecer nos despojaron de un plumazo de toda la seriedad jurídica. ¿Qué opinas tú, Richard? Por supuesto que coincido en la imprecisión jurídica que contiene el texto. Quizás en otras no, pero yo quiero rescatar el espíritu que nos convoca el día de hoy, que es un texto deficiente. Más allá, digamos, de las visiones que nosotros podamos tener, es un texto deficiente que de la manera en que está redactado no lo podemos aprobar, porque está generando ya divisiones y múltiples interpretaciones por sus vacíos conceptuales. Digamos. Es como si fuéramos a tomar el avión y supiéramos de antemano esos vientos cruzados, esos vacíos que hacen que el avión, ¿cierto?,
entre claro. ahí en... Capote. ¿cómo se? Claro. Entonces ahí va a haber turbulencia. Entonces uno dice de antemano, ¿para qué vamos a exponernos a la conmoción, al miedo, al temor de las personas si podemos tener un itinerario distinto? Evitemos las convulsiones, evitemos esos vacíos conceptuales que nos van a llevar a la turbulencia y elijamos un camino distinto. Estamos a tiempo de generar un nuevo acuerdo para una nueva carta fundamental. A lo mejor yo sé que hay algunos que no quieren cambios, pero desde nuestra perspectiva sí es necesario, digamos, ¿ya? Y por eso digo, cambiemos el itinerario, estamos a tiempo, porque si bien es cierto, el modelo que ha sustentado el desarrollo de este país ha sido muy importante, también ha generado brechas, desigualdades, y creo que hay que ir mejorándolas. Pero tener este efecto pendular e irnos al extremo de una lógica estatista, en extremo estatista que controla nuestras vidas, que controla el sistema político, educacional, de salud, me parece que es retroceder en el tiempo y recoger una experiencia que ya sabemos de antemano de que fracasó. O sea, no podemos ser más poco inteligentes, digamos, si recogemos y volvemos a esa misma lógica. La idea nuestra es del futuro, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? No irnos de un extremo a otro, lo pendular, pasamos de este sistema, entonces este no funcionó y nos vamos al extremo estatista. Y a mí me preocupa más, lo he dicho ya en varias oportunidades, me preocupa más ese estatismo exacerbado, más que incluso la temática indígena, porque es el estatismo que está generando múltiples expectativas y lo que se le dice a la gente, usted va a tener derecho a la vivienda digna, salud, educación, los ancianos, o sea, una cantidad enorme de derechos sociales. ¿Vamos a cumplir con esa expectativa? ¿Con un Estado que es lento, es ineficiente? Yo creo que no. Entonces, me preocupa mucho más esa lógica, ese estadio a futuro, que la lógica indigenista. Sin decir que ya tiene imprecisiones, digamos. Pero eso es lo que yo tengo miedo y por eso también estoy diciendo no podemos aprobar por la globalidad y también por la especificidad de la temática indígena, por sus vacíos y que va a generar esta turbulencia. Exactamente. Bueno, pero toda esta turbulencia, como dices tú, tiene un origen, ¿cierto? Tiene un origen en la refundación que quiere hacer cierta parte de la izquierda respecto de nuestro país, porque les parece que no está bien, bueno, y quizás tengan razón y tienen derecho a pensarlo, ¿no? Sin embargo, te quería invitar a ver, siguiendo con las cuñas de José Rodríguez Elizondo del Premio Nacional, respecto de que esta revolución no ha sido tan institucional como nos quieren hacer creer. Parece que se olvidan de una parte, ¿cierto? Se olvidan de una parte muy importante que fue cómo se gestó esta revolución. Vamos entonces, señor director, con el video número 2. El Estado de Chile no por sustracción, sino que por adición. Estamos adicionándole naciones al Estado-Nación de Chile. Vean ustedes qué caso más curioso. Y a esto lo estamos llamando refundación, porque estamos refundando el país por la vía jurídica. Aquí viene el viejo problema que las cosas se hacen por la vía jurídica, la excepcionalidad chilensis, etc. Bueno, pero si retrocedemos un poco al año 2019, hay un origen de violencia también en esto, el 18 de octubre. Así es que no ha sido tan pacífico el proceso que estamos presenciando, que estamos experimentando. Ahora, si lo accesorio sigue la suerte de lo principal, debiéramos discutir si aceptamos democráticamente esta refundación, porque nadie nos preguntó si queríamos ser refundados, si queríamos pasar del Chile Estado-Nación a un Chile plurinacional. Bueno, esto es lo que yo les decía al inicio. Nadie nos preguntó, pero nos hundimos de lleno en la discusión de cómo iba a ser el sistema plurinacional. Y esto me parece surrealista. Hemos tenido a todos nuestros intelectuales, a todos nuestros juristas, discutiendo diariamente los avances o los retrocesos de la Convención y de las normas que se están estableciendo sin haber discutido antes si aprobábamos o no el Estado plurinacional que ya se aprobó.
O sea, estamos hablando sobre hechos consumados. Hechos consumados, es decir, él se refiere a que ya se había aprobado en ese momento la norma entonces de la plurinacionalidad, se había aprobado en las bases de la institucionalidad. Así que bueno, ¿qué te parecen las palabras de José Rodríguez Elizondo, Richard, respecto de esta refundación del país en términos de que partió todo esto, ¿cierto?, el 18 de octubre del 2019, y que no hay que olvidar este origen violento, ¿cierto?, que se quemó medio Chile y al mismo tiempo. Sí, y lo otro también indicar que él señalaba allí que no se nos preguntó. Y yo hago una pequeña observación, digamos. Virtualmente o de algún modo se quiso o se intentó hacer participar a la ciudadanía, ¿ya? Y nosotros participamos igual. Hicimos llegar iniciativas de normas, a lo menos 2, en materia de derecho de propiedad privada y libre iniciativa para emprender, otras que concitaron mucho apoyo transversal, estamos hablando de 60.000 firmas, 50.000, 25.000, ¿cierto? La gente quiso decir algo, observar el proceso, pero recibimos a cambio un tremendo portazo. Por lo tanto, se reflejó también mucho un espíritu revanchista, refundacional, como lo llama él. Se sintieron sobreseguros actuando con un 78%, y quizás alguien también lo podría repetir. Pero Chile es un país de equilibrios al final del día. Pasada la tormenta, Chile en cierta medida logra estabilizar, y hoy día Chile está diciendo otra cosa, y lo más probable es que vaya a rechazar este texto de la manera que se ha propuesto. ¿Por qué? Porque primero no nos dejaron participar, y la gente que pudo participar realmente se sintió defraudada, si ni siquiera nos escucharon. Esa norma entró virtualmente y el día siguiente nos notificaron de que no había sido básicamente conversada, dialogada ni discutida. Y eso les pasó a muchos. Quisimos participar, creímos en el proceso, pero nos sentimos también defraudados. Una consulta indígena en la cual se invirtieron cerca de 300 millones de pesos y solamente participaron 7.500 personas. Entonces, eso es algo que va a quedar en la historia, y hoy día ojalá la gente empiece a generar conciencia de la importancia de que lo que está redactado, por ejemplo, ese excesivo estatismo que hablo yo, está en la norma, está en el artículo 182. Vean el texto, consúltenlo. Lo de la consulta también, artículo 191, número 2. Entonces ahí se van a empezar a dar cuenta de que lo que nosotros estamos señalando no es una fake news ni una invención. Incluso van a llegar a conclusiones muy distintas si lo conversan entre amigos. Entonces ya estamos haciendo un análisis de que el texto no puede ser aprobado por estas múltiples conclusiones a las cuales está arribando las personas, y es con una complejidad de definir las ideas de manera terrible, digamos, no podemos definirla. Entonces, claro, y esa idea refundacional también quedó graficada en una expresión, Tarín, que dice: ahora ustedes van a sentir lo que nosotros sentimos en algún momento. No sé si te acuerdas de un convencional. Sí. Allí hay un espíritu bastante revanchista, creo yo. Exactamente, exactamente. Te quería consultar justamente por, ¿tú fuiste discriminado? ¿Tú sientes que fuiste discriminado cuando trataron, en el fondo, no te dejaron participar de la consulta indígena, o me equivoco? Yo fui presentado como abogado, como profesional, para ser parte de la Secretaría Técnica. ¿De la consulta? De la consulta. La Comisión de Pueblos Indígenas tenía una secretaría técnica para desarrollar su trabajo. Entonces alguien me postuló como profesional abogado para ser parte. Y lo que yo recibí a cambio no fueron argumentaciones de carácter técnico ni profesional, fueron argumentaciones de descalificación de índole política. Sí, fue muy grave lo que ocurrió allí. Sí. Gravísimo, digamos. O sea, que Caifal era parte de la derecha más dura de este país. O sea, en el fondo, básicamente diciendo: no consideramos ni siquiera tu nombre, tu presencia, porque tú no eres parte de nuestro conglomerado político, nuestra visión política. Analizar mi currículum fue lo que menos hicieron, digamos. Simplemente la descalificación, diciendo que yo era parte de un sector extremo, de que no había hecho nada por la región, etcétera, etcétera. O sea,
realmente fue vergonzoso lo que allí ocurrió, pero da cuenta de ese espíritu revanchista, refundacional, de querer cambiarlo todo y olvidar incluso los 30 años que hemos vivido. O sea, estamos demonizando algo que hemos vivido y hemos sido también fruto de ese esfuerzo país. Si yo estoy aquí porque, bueno, hubo un contexto histórico, social y político que me permitió salir adelante. Si esto no es casual. La gente piensa que es casual que ir de menos a más. Los países no suben casualmente de menos a más. Es porque hay un orden, hay una confianza, hay un equilibrio. Entonces, aborrecer todo aquello me parece que no es con el espíritu que nosotros queremos enfrentar el futuro. Diciendo chao al pasado y hagamos todo de nuevo. Creo que ahí se equivocaron profundamente. Contando con todas las credenciales técnicas, ¿cierto? Como profesional, como abogado, ex gobernador de Cautín. Entiendo que tú vives en Temuco, ¿cierto? Tu residencia es allá. ¿Vives dentro de una comunidad o estoy equivocada? Yo nací, me crié, vivo en la comunidad Ricardo Rayín, conozco la realidad de cerca, fui dirigente de mi comunidad, años de experiencia como abogado de CONADI, después gobernador. O sea, nadie pudiese decir, oiga, esta persona no sabe, o está alejada, o vive en Santiago, es mapuche, pero vive en Temuco o en Santiago. No, yo vivo en mi comunidad de origen y conozco perfectamente lo que ocurre a mi alrededor. Y por eso también me siento con la capacidad de decir las cosas, de decirle a la gente que los mapuches hoy día abogamos por el derecho de propiedad privada, por ejemplo. Y lo digo con total convicción y seguridad, porque conozco a mis vecinos, conozco el sector. O sea, hay gente que piensa que nosotros vivimos comunitariamente, por ejemplo. Entonces, hay que ir desmintiendo de manera muy clara, precisa y honesta lo que ocurre. Nosotros abogamos por ese derecho de propiedad y por eso presentamos esa iniciativa. No es que estemos elucubrando ni sacando ideas de otra parte, esa es nuestra realidad. Y lo decimos con cifras, con números si quieren, pero eso es nuestro espíritu y por eso decimos que esta Constitución tiene importantes deficiencias, es inconsistente para el futuro de nuestro país. Bueno, y al otro lado de la vereda te quiero llevar a Rosa Catrileo. Entonces vamos a ver las palabras de esta ex convencional que también era presidente de la comisión. Veamos entonces el video número 3. A Chile como un Estado plurinacional. La propuesta de nueva Constitución declara a Chile como un Estado plurinacional, viene a dar cuenta de la realidad que tenemos como país. En los márgenes del Estado convivimos varios pueblos y naciones indígenas junto con el pueblo chileno y conformamos este Estado. Esta declaración viene a hacer justicia a esta invisibilización que hemos tenido por mucho tiempo los pueblos originarios y también viene a reconocer nuestra presencia como colectivo, como una comunidad política y que por lo tanto también debemos participar en la distribución del poder y en la toma de decisiones. Entonces las decisiones estatales van a tener que considerar esta pertinencia cultural. Eso por un lado, y lo otro también muy importante que queda es en la participación en la toma de decisiones políticas. Hemos aprobado la presencia de escaños reservados, por ejemplo, en lo que va a ser el poder legislativo. Tanto en el Congreso de Diputadas y Diputados vamos a tener presencia de pueblos originarios, como también así en la Cámara de las Regiones. Va a tocar al legislador definir cuál va a ser el número y la distribución de estos escaños, pero busca garantizar el derecho de la participación política como comunidades políticas diferenciadas. También en los sistemas de justicia hay un reconocimiento del pluralismo jurídico, lo que significa no tener dos justicias, sino que permitir que los pueblos originarios conserven la institucionalidad para la resolución de conflictos, siempre dentro de los márgenes del Estado y teniendo como última instancia la Corte Suprema. Bueno, ahí estaba entonces Rosa Catrileo. ¿Qué te parecen sus palabras? Lo que tú justamente hablabas de que una cosa es reconocer a los pueblos originarios y otra cosa es que participen como piedra, digamos, en todas las instituciones estatales. Cari, también es señalar de que hay coincidencia en el análisis histórico, ¿ya? No estamos desconociendo nuestra historia. Yo te dije, esto es una historia triste, de injusticias hacia atrás. Pero, y tampoco estoy diciendo que estoy en contra de los derechos indígenas. Lo que pasa es que en buen chileno te pasaste 5 paraderos, así para que se entienda así de claro, digamos, ¿ya? Si yo no estoy diciendo, oiga, yo no quiero derechos para mí. Sí, yo no quiero, incluso nosotros como institución abogamos por los escaños reservados, imagínate.
como Raquisuam, como Fundación Raquisuam, estuvimos abogando por la presencia de escaños reservados. Otra cosa, y allí nuestra gran diferencia, es que se está señalando de que por tu sola condición de indígena ya tienes asegurado, por ejemplo, un cargo de director de servicios, jefe de unidad en la estructura, órganos e instituciones del Estado. Entonces, eso no es lo que pretendíamos. Entonces, hay un análisis, un diagnóstico que puede ser coherente, que puede ser compartido, pero otra vez nos pasamos de la norma, fuimos más allá y en pluralismo jurídico ya lo dije, o sea, esa indefinición, no conocer las materias, no conocer elementos básicos de un sistema de justicia, porque finalmente serían 11 sistemas de justicia, claro, donde los jueces, los tribunales y también, en este caso, los funcionarios, dice la norma, deben resolver con pertinencia. Chuta, en el fondo es ya entrar en un escenario judicial donde yo voy perdiendo, para que se entienda. Claro. O sea, yo entro al tribunal y tengo 50% perdido mi juicio, porque no solamente los tribunales, sino que los funcionarios ya deben resolver con pertinencia. Entonces, no es muy equilibrado el sistema que se me está proponiendo. Y lo que nosotros decíamos, hay cosas que sí se tienen que resolver con pertinencia. Y el ejemplo típico de la carretera que quiere pasar por en medio de un cerro y destruir el cerro. Y para nosotros es un elemento sagrado, un tren. Entonces, la lógica me dice, oiga, ¿por qué respetamos la espiritualidad, la cosmovisión de la gente que vive ahí en ese sector y hacemos la carretera y generamos sana convivencia, no destruimos algo que era sagrado? Entonces ahí se da cuenta que sí hay cosas que resolverla con pertinencia, que no es solamente la visión occidental y no es solo la visión indígena, sino que tiene que haber un diálogo de las visiones para finalmente tener una buena comunicación y llevarnos bien, digamos. Pero claro, acá te fuiste al extremo y realmente está alentando incluso a los grupos que hoy día están por la vía armada. Claro, y el racismo yo creo que se profundiza entre el pueblo. O sea, si antes ya eran discriminados los pueblos originarios, yo creo que con estos privilegios que se quieren otorgar, finalmente uno va a decir, oye, ¿pero por qué? Entonces, a lo mejor se va a profundizar, como digo, incluso más ese racismo. Sí, y eso también queda graficado en la norma de la propiedad, porque todo el mundo oye, no, si la norma está impecable, dicen, sí, nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una ley, dicen, por causa de utilidad pública e interés general. Pero resulta que en el caso mapuche, en el caso indígena, eso constituye un mecanismo preferente de reparación, y entonces los dirigentes están diciendo, oiga, si la institucionalidad que a mí me atiende es lenta, me demora 20 años, 15 años en responder, yo voy a presionar por el mecanismo de la expropiación. O sea, no me cabe duda. O sea, estoy alentando. No es que la norma sea ilegal, arbitraria, injusta. No, yo estoy alentando a través de la norma que se haga ocupación ilegal, que se cometan arbitrariedades, que haya confrontación. Entonces, no es lo estrictamente jurídico que nosotros estamos observando, sino que también elementos, cuando que uno los interpreta, claramente nos va a llevar a colisionar con el resto de la sociedad. Y no es lo que nosotros queríamos. Queríamos una institucionalidad que fuera resolviendo los problemas, pero no colisionando con los otros. Entonces, hay pequeñas, grandes diferencias que obviamente están basadas en el espíritu del encuentro, de la democracia y la institucionalidad. No pretender ir más allá porque hay que pensar para el futuro, no para nosotros. ¿Qué les vamos a dejar a nuestros hijos? Exactamente, exactamente. Están mal puestos los incentivos, ¿no? En sí, el totalmente. Tema de la propiedad. Sí. Sí. Bueno, y este concepto nuevo, ¿cierto? Volviendo a la plurinacional, desconocido, en construcción, ¿dónde se forja y cómo se elabora? Bueno, el ideólogo, déjeme contarle que el ideólogo del concepto es el ex vicepresidente de Evo Morales, don Álvaro García Linera. Entonces los invito, amigos queridos, y Richard, los invito a revisar las expresiones de José Rodrigo Elizondo nuevamente respecto de la ideología tras el concepto de plurinacionalidad. Entonces vamos con el video número 6. Esta revolución llamada refundación es que es una revolución con marcha atrás. No, me parece que estamos equivocados con el video. A ver, veamos este. Parece que estamos con un pequeño problemita técnico, pero importante revisar entonces el origen.
Si la refundación es una revolución, ¿qué teoría tiene? ¿Qué es lo que está detrás? Ahí sí. Y por descarte yo digo, no es la revolución proletaria de Karl Marx, no es la revolución campesina de Mao Zedong, tampoco es la revolución de clase media armada continental de Fidel Castro, la que le escribió Regis Debray. Es ahí donde yo llego por descarte a la revolución indígena de Bolivia, escrita para Evo Morales por Álvaro García Linera, que fue su vicepresidente. Y en esta teoría, que está expuesta en muchos textos de García Linera nos dice que la fuerza motriz de la revolución está compuesta por los pueblos originarios. Los pueblos originarios, según García Linera, lideran un bloque histórico con los sindicatos, con los obreros, con las fuerzas progresistas o revolucionarias de la sociedad. El objetivo estratégico es pasar del Estado-nación al Estado-región socialista. Y el objetivo táctico sería la integración de los pueblos o naciones andinas. García Linera dice en su libro que ninguna constitución fue de consenso. Es decir, el debate constitucional forma parte del gran debate político. En el fondo, toda sociedad en el mundo está dividida internamente por regiones, idiomas, culturas, clases sociales. El socialismo es el tránsito. Entonces, es un escenario de guerra total, de guerra social total, no militar. Ahí tenemos otra frase para el archivo. Chile solo no cuenta. Hoy quienes importan en el mundo son los continentes, los estados continentales. Chile es insignificante en el mundo como lo es Bolivia, como lo es Perú, como lo es Ecuador. Somos insignificantes. Tenemos que comenzar respetando las culturas locales, los estados nacionales locales y pensar en instituciones de carácter continental. Y eso obligatoriamente pasa, pues, y aquí viene otra perla, pasa. Ahí se quedó pegado, parece, nuestro video, a ver si por avanza. La resolución del... No, parece que no. Bueno, son textos que Rodríguez Elizondo saca del libro de Álvaro García Linera. Entonces, ¿tú conocías este teórico, este ex vicepresidente de Evo Morales? ¿Conocías esta historia? Él es conocido por todos, en realidad, los que estamos involucrados, digamos, entre el mundo de esta discusión de la plurinacionalidad. Y efectivamente hay coincidencia en el análisis porque estamos siendo utilizados los pueblos indígenas como una excusa para instalar un Estado socialista. Por eso te decía, nos fuimos a una consagración constitucional donde el Estado se hace omnipresentes. Entonces, todo el mundo preocupado de la plurinacionalidad, oye, pero ¿qué pasó con el Estado que conocíamos así como al día de hoy? No va a existir el Estado como usted lo conocía al día de hoy. ¿Va a tener derecho a desarrollar actividad económica? Sí, pero el Estado la tiene que regular, el Estado la tiene que fiscalizar, el Estado participa de la economía, el Estado desarrolla actividades empresariales. ¿Y dónde está eso? Vaya al artículo 182 y ahí se va a dar cuenta que el Estado participa en la economía, dice, para cumplir sus fines constitucionales. Estado socialista. Así de sencillo. Claro que sí. Y por eso entonces la bandera indígena, la bandera de los excluidos, forma parte de esa primera línea, pero lo que se hizo fue desmantelar absolutamente el modelo económico. No existe nada, ni un vestigio del modelo que nosotros conocíamos al día de hoy. Nada. Si uno lee la norma y chuta, de verdad. El Estado regula, fiscaliza, fomenta, desarrolla y participa de la economía para cumplir sus fines constitucionales. Es que es increíble, todo el mundo preocupado quizás de otras cosas y claro. Ahí por debajo, digamos, se borró de un plumazo el pilar del desarrollo de los últimos 30 años. Si había que mejorarlo.
no ir del péndulo, digamos, al otro extremo y tener otra realidad. Por eso digo, hay tantos derechos sociales que yo lo veo complejo desde el punto de vista práctico poder cumplir esa expectativa. Claro, pero desmantelamos el modelo económico y los pueblos indígenas tienen todos los derechos, incluidos los derechos cósmicos, todo. Entonces, nos llenamos de ilusión, nos llenamos de una especie de verborrea jurídica, pero que en la práctica resulta muy complejo poder cumplir, satisfacer la necesidad de la población. Y eso es lo terrible de todo esto. Por eso, digamos, seguimos insistiendo de que Chile quería un cambio, pero no de esta manera. Chile quería derechos indígenas, claro, porque conocía la injusticia, pero no nos podemos ir al otro extremo y entrar a dividir, colisionar, confrontarnos, porque las trincheras no nos van a llevar adelante, todo lo contrario, nos van a hundir como país. Y es lo que queremos ir salvando. La realidad no es la del siglo XIX ni la del siglo XX, es otra realidad. A los mapuches hoy día están conectados, están con internet, están con celular. Puede que la conexión sea mala, es otro tema, pero están con el celular, con el mundo en sus manos, digamos. Sí. Entonces, no es el mapuche que tú conociste hace 50 años atrás, es otra la realidad. Por supuesto que tenemos brecha, hay mucha pobreza acá en la región, mucha desigualdad, pero no es la realidad que algunos a veces se imaginan del mundo indígena. Entonces, hay que ir actualizando y hay que planear Chile para adelante, mirando nuestros horrores, mala historia, pero tenemos que encontrarnos, no generar otra brecha para los próximos 100 años. Pues esa es un poco la idea nuestra. Y respecto de esto, de esta ideología que hablaba García Linera, de hacer en el fondo como un estado aymara, en el fondo que crezca Bolivia hacia Perú, hacia Ecuador, hacia Chile, lograr mar, ¿cierto?, a través justamente de este estado plurinacional. ¿Tú tienes alguna opinión al respecto? No quisiera aventurar tanto, ¿ya? Pero lo que sí me quedo con la conclusión inicial de que fuimos en cierta medida utilizados para instalar una ideología que es distinta, que es la ideología socialista. Claro. No me atrevería, como te digo, a tirar línea respecto de lo que pudiese ocurrir con el pueblo aymara, porque también conocimos la realidad y otra muy distinta. Lo que quiere la Constitución, cuando uno conversa con los dirigentes o líderes aymara, ellos quieren otra cosa. Sí, realmente es impresionante cómo sus líderes que estuvieron en la convención piensan muy distintos a la gente que está hoy día trabajando, que tiene inversiones importantes, que trabaja con las mineras. Siempre se puede hacer mucho mejor las cosas de lo que se están haciendo, por supuesto, pero la gente tiene otra perspectiva de los cambios, muy distinta a los convencionales que participaron y que finalmente instalaron esta norma jurídica, y eso lo lamento mucho. Tan desconectados, ¿no?, que estuvieron los convencionales respecto de sus pueblos, especialmente los escaños reservados, ¿no? Sí, pero también es, como te digo, una especie de llamado de atención, porque la derecha también ha cometido errores. Sí, claro. La derecha ha olvidado también que tiene que tener ese sentido de realidad, mejorar los sensores con la ciudadanía, no negar que existen los pueblos indígenas, porque finalmente mucha gente joven, cuando dice, oye, yo me siento mapuche o yo me siento aymara, quiere un espacio y no encuentra ese espacio en algunos sectores políticos y por antonomasia se va a otro y puede que no sea el espacio ideal, pero ahí le dieron cabida, ahí sí su pretensión tuvo cobijo y se fue creciendo. Entonces, a la derecha hay que decirle también de que hay que prestar atención a los jóvenes. Los jóvenes son idealistas por hormonas, por último, pero ellos son idealistas y quieren recobrar su historia, recobrar su pasado, conocerla, pero sí hay que encauzarla también de manera institucional. Entonces, la derecha también ha cometido errores en estas últimas 3 décadas, por ejemplo. Hay que argumentar y no bloquear, que es muy importante en política. Exactamente. Bueno, la política para llegar a acuerdos. Y uno de los candados que nos ponen para modificar la nueva Constitución es un plebiscito. O sea, ellos no llegan a acuerdo y nos hacen a nosotros que hagamos su pega. Realmente lo encuentro ridículo el tema. Doble candado. Está primero las materias, está el plebiscito o referéndum que se propone, y como te lo dije al inicio también, la consulta indígena, que aunque algunos no lo quieran aceptar, es un candado, es un veto de la manera en que está redactada. Así de sencillo.
Nosotros, y nos preguntan a nosotros, oye, ¿ustedes querían consulta indígena? Por supuesto, si era nuestra reivindicación, pero ese texto fue mucho más allá y lo transformó más que en un derecho, en una trinchera, en un veto, en una prohibición para generar cambios y diálogo político. Por eso yo no apruebo el texto, porque así como está, como digo, no satisface las exigencias de una democracia moderna. Así de sencillo, no lo podemos aprobar aun cuando tenga elementos que son beneficiosos para nosotros. ¿Ya? Bueno, Richard, te quiero agradecer tu tiempo, habernos acompañado, ser tan claro con nuestro público para que todos podamos entender entonces esto de la plurinacionalidad y sus efectos directos en nuestro país. Así que tus últimas palabras para con nuestra audiencia. Tarín, solamente agradecerte la oportunidad, el espacio. Puede que muchas de las cosas no sean, digamos, de compartidas, pero es mi visión, digamos, y cuando uno tiene una visión, la comparte, ¿y quién resuelve? La democracia, la institucionalidad. Esa es la lógica, pero no la imposición de una visión de mundo. Simplemente buscábamos reconocimiento, queremos complementar el desarrollo de nuestro país, nos sentimos muy unidos con esa idea y sentimos que esta propuesta de texto constitucional no nos convoca, no nos une, no tiene perspectiva país, todo lo contrario. Entonces, hay que ir por un rechazo, pero un rechazo también con mucha esperanza. Yo le doy mucha esperanza a este rechazo, mucha idea o espíritu de cambio, que es lo que quiere nuestro país, lo que quiere la gente también para su futuro. Así que muy agradecido y cuando tú quieras estamos disponibles para conversar. Muchas gracias, Richard. Un gusto haberte tenido en el programa. Que estés muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao. Bueno, Richard Caifal, tremendo personaje entonces de un mapuche de tomo y lomo hablando de plurinacionalidad. Qué mejor que tener, fue un lujo, ¿no?, de invitado. ¿Qué le parece a usted? Me imagino que opina lo mismo que yo. Bueno, y para cerrar entonces le voy a recordar que el voto es obligatorio, por supuesto que es obligatorio, y la multa, en caso que usted no vaya, va a ser entre 0,5 y 3 UTM. No estamos para regalar plata, ¿cierto? Bueno, le recuerdo también el concurso de nuestro canal Piensa Liberal para llegar a las 10.000 seguidores. Usted solamente por seguir a Piensa Liberal ya está participando, entonces, de esta tremenda biblioteca liberal. Y ahí tenemos los títulos en pantalla, precio de referencia 150.000 pesos, un excelente concurso, entonces participe, invite a otras personas también a participar. Y así tenemos una buena biblioteca liberal. Y bueno, finalmente les quiero recordar que Comité Central va a las 13:30 horas de lunes a viernes, así que en un ratito más, no olvide usted sintonizar este canal nuevamente y estamos con Susana Iplán, esta política, ¿cierto?, abogado de la Universidad de Chile, que está de lunes a viernes a las 13:30 horas en el noticiero de la Fachósfera, Comité Central, junto, por supuesto, a Carlos Cisternas. Recuerda dar like, suscribirte a nuestro canal, compartir este video, mandarlo por tus redes sociales, hacer reels, TikTok, lo que ustedes quieran para llevar estas ideas de la libertad, que se escuchen entonces fuerte y claro. Y por supuesto, los espero el próximo viernes con otro capítulo. Ya va a ser el 12º capítulo de Espejo Constitucional. Así que los espero el viernes a las 11 de la mañana para otro interesante tema con otro interesante invitado. Que tengan muy buenas tardes.